En esta práctica vamos a estudiar un poco acerca de la importancia de las mediciones en la física y aprovecharemos la ocasión para conocer los equipos de laboratorio con los cuales estaremos trabajando a lo largo de las diferentes prácticas. En primer lugar, cuando hablamos acerca de una medición, entendemos a esta como un proceso simple a través del cual podemos obtener información como por ejemplo el diámetro de una manzana o su masa. Por lo tanto, diríamos que la medición es la asignación de valores numéricos a las dimensiones y características de un objeto, y esto lo hacemos comparando dichas dimensiones con patrones ya establecidos como por ejemplo el metro para el caso del diámetro o el kilogramo para el caso de la masa de la manzana. Sin embargo, no todas las dimensiones, o las mediciones mejor dicho, tienen que ver con las características geométricas de un objeto. En el laboratorio de física llevaremos a cabo mediciones de variables más complejas, como es el caso de la velocidad, la aceleración o la fuerza, y por lo tanto deberemos entender que tratándose de un proceso experimental, la medición se llevará a cabo como la asignación de números a las observaciones hechas sobre un fenómeno. Estos números deben ser susceptibles de análisis por medio de operaciones que además deben cumplir con ciertas reglas. Por ejemplo, sabemos que para medir la velocidad de un objeto, debemos establecer la relación entre el desplazamiento recorrido y el tiempo en el que lo recorrió, y esto a través de la operación matemática de cociente. ¿Por qué son importantes las mediciones? Como lo habíamos mencionado anteriormente, las mediciones son importantes porque nos permiten describir cuantitativamente las características de un objeto. Por ejemplo, podemos hablar de su longitud, podemos hablar de su diámetro, de su masa, de su peso, pero desde un punto de vista más metodológico, las mediciones son importantes porque a través de ellas podemos establecer modelos que describan cuantitativamente cómo va a ser el comportamiento de un fenómeno. Aquí, por ejemplo, si tomamos en cuenta el movimiento parabólico del balón, podemos establecer relaciones entre la posición inicial, la velocidad, el tiempo y la aceleración, y a través de ellas desarrollar modelos matemáticos como las ecuaciones que tenemos aquí, que nos permiten hacer predicciones de lo que va a ocurrir con la posición vertical y horizontal del balón conforme transcurre el tiempo. Por eso es muy importante llevar a cabo mediciones en física. ¿Cómo vamos a medir? En el laboratorio vamos a medir haciendo uso de diferentes tipos de sensores, y un sensor no es más que un dispositivo que es capaz de detectar magnitudes del mundo real, como puede ser el caso de la velocidad o la aceleración o la posición de un objeto, y estas magnitudes convertirlas a señales eléctricas que serán interpretadas o procesadas por un sistema de adquisición de datos. Una vez que las señales son procesadas, se envía la información a un programa computacional que en este caso va a ser el software Capstone, y a través de este programa nosotros vamos a poder hacer el análisis de dicha información. Entre los principales equipos de medición que utilizaremos en el laboratorio se encuentra la interfaz de adquisición de datos PASCO. Los grupos de laboratorio de Física 1 trabajarán con el modelo Science Workshop 750 representado en esta imagen, mientras que los grupos de laboratorio de Física 2 y Electricidad trabajarán con el modelo Universal 850. Las principales características de esta interfaz son que cuenta con 4 canales digitales y 3 canales analógicos. En estos canales vamos a poder conectar los diferentes sensores que nos permitirán medir las variables de nuestro interés, como puede ser el caso de la posición, la velocidad, la aceleración o la fuerza. Entre los principales sensores que utilizaremos se encuentra el sensor de movimiento lineal. Este es un sensor ultrasónico que nos permite medir posición, velocidad y aceleración de cualquier objeto que se mueva en línea recta delante de él. Nos permite hacer la selección de las unidades en las que queremos trabajar, y es muy importante mencionar que este sensor va a ir conectado físicamente a 2 canales digitales de la interfaz, y dichos canales deben ser sucesivos, es decir, podemos conectar el sensor a los canales 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, pero no podemos hacer conexiones donde dejemos un canal intermedio vacío, como sería el caso de la conexión en los canales 1 y 3. El sensor físicamente cuenta con 2 cables, de los cuales el cable amarillo deberá ir conectado siempre en el primer canal y el cable negro va a ir conectado en el canal siguiente. A pesar de que el sensor va conectado a 2 canales de la interfaz, cuando se trate de configurarlo a través del software, solo lo vamos a hacer en el primer canal donde fue conectado,
ya que el software Capstone automáticamente va a detectar que se trata del sensor de movimiento lineal y hará por sí solo la configuración del siguiente canal. Otro de los sensores que utilizaremos con frecuencia en el laboratorio es el sensor de movimiento rotacional. Este sensor tiene como características que nos permite medir posición angular, velocidad angular y aceleración angular, y podemos elegir entre grados y radianes para el caso de las unidades. Al igual que ocurre con el sensor de movimiento lineal, el sensor de movimiento rotacional se va a conectar físicamente a dos canales digitales de la interfaz y deben ser canales sucesivos. El cable amarillo va a ir conectado al primer canal y el cable negro va a ir conectado al siguiente canal. De igual manera, cuando se trate de configurar este sensor a través del software, solo lo vamos a hacer en el primer canal donde fue conectado, pues automáticamente Capstone hará la configuración del siguiente canal. Por último, otro de los sensores que utilizaremos con frecuencia es el sensor de fuerza. Este sensor nos permite medir fuerza en el rango de menos 50 a 50 newtons y es un sensor direccional. Esto quiere decir que es capaz de identificar la dirección en la que estamos aplicando la fuerza. Si aplicamos una fuerza que vaya hacia afuera del sensor, estaríamos registrando un signo positivo en la medición, y si aplicamos una fuerza que vaya hacia dentro del sensor, estaremos registrando una fuerza con signo negativo. Por defecto, las unidades en las que vamos a trabajar van a ser newtons y no tendremos libertad de cambiarlas. El sensor puede ser conectado en cualquier canal analógico, que puede ser el canal A, el canal B o el canal C, y una de sus principales características es que en la parte frontal, aquí lo tenemos, cuenta con un botón rotulado con la leyenda TER. Este botón es muy importante porque a través de él vamos a hacer la calibración de cero al sensor cada vez que vayamos a realizar una medición. Esto ocurre porque en ocasiones, al iniciar la medición de fuerza, obtendremos un valor diferente de cero aunque no esté colgando nada del sensor, lo cual sería un error. Y por lo tanto, oprimiendo el botón TER, anulamos ese error de medición y comenzaremos a trabajar a partir de un valor de cero. Hasta el momento hemos hablado acerca de lo que son las mediciones, su importancia en la física, y hablamos también acerca de los equipos de medición que utilizaremos en el laboratorio. Sin embargo, también es importante mencionar que a lo largo de las diferentes mediciones que llevaremos a cabo en el curso, nos encontraremos ante la presencia de errores. Los errores en las mediciones se clasifican en dos tipos, errores sistemáticos y errores aleatorios. Los errores sistemáticos son aquellos que tienen aproximadamente siempre el mismo tamaño, es decir, se presentan de manera constante en todas las mediciones. Estos errores tienen diferentes causas, entre las cuales encontramos defectos en la fabricación de los aparatos de medición, mala calibración, lo cual se conoce como error cero, y de esto hablábamos cuando comentamos la importancia del botón TER en el sensor de fuerza, el cual nos permitía llevar a cero la medición inicial del sensor, errores del experimentador, como puede ser caso del error de paralaje, o errores de interacción con el instrumento, ya que en ocasiones, al tratar de medir alguna dimensión o algún fenómeno, el mismo instrumento interfiere, provocando errores en la medición. Por su parte, los errores aleatorios son aquellos que varían en tamaño cada vez que se mide. Son errores que se presentan de manera irregular y que son poco controlables. Entre sus causas, tenemos que se encuentran presentes comúnmente en dispositivos electrónicos debidos a ruidos en las señales, error por mala definición. Esto lo tenemos cuando, por ejemplo, queremos medir algún objeto que sea irregular y entonces la medición va a variar dependiendo de dónde lo estemos midiendo. Errores intrínsecamente aleatorios. Estos son aquellos que varían en función del tiempo, de las condiciones en las cuales nosotros estemos llevando a cabo el experimento, y por lo tanto, como dichas condiciones pueden variar aleatoriamente, entonces el error también lo hace de la misma manera. Independientemente de cuál sea el error que nosotros estemos experimentando en las mediciones que vamos a llevar a cabo, nosotros debemos de buscar la manera de cuantificarlo, y esto lo vamos a hacer a través del porcentaje de error relativo, el cual vamos a calcular como el cociente de la diferencia entre el valor exacto o teórico menos el valor medido o experimental entre el valor teórico o exacto y multiplicado por 100.
Entendamos aquí como valor teórico o exacto al valor que nosotros esperamos obtener como resultado de una medición. El valor medido va a ser el valor real que hayamos observado al hacer nuestro experimento y por lo tanto de la diferencia de estos valores va a surgir un error que nosotros vamos a calcular como error porcentual. A partir de este error es que nosotros vamos a determinar si nuestra práctica fue exitosa o no. Si el porcentaje de error queda por debajo o igual al 5%, vamos a considerar que nuestro experimento fue satisfactorio y que se llevó a cabo con un muy buen procedimiento. Por otro lado, si el porcentaje de error está por arriba del 5%, pero aún así es menor o igual al 10%, vamos a considerar también que los resultados son aceptables. Obviamente, en estos casos, habrá que identificar si experimentamos errores sistemáticos y de qué tipo. Finalmente, si nuestro porcentaje de error queda por arriba del 10%, entonces nuestro experimento habrá sido incorrecto y por lo tanto debemos repetirlo. En estos casos no hay que discutir acerca de la validez del experimento, simplemente hay que volver a repetir la prueba. De esta manera, contamos ya con suficientes elementos acerca de lo que son las mediciones, la importancia que tienen, los instrumentos de medición que vamos a utilizar y los errores presentes en las mediciones que vamos a llevar a cabo, y con esta información podemos llevar a cabo ya nuestra primera práctica.